Saludos desde cursosofimática.eu. En el vídeo de hoy veremos cómo realizar una factura vinculada a una tabla de almacén o una tabla en la que están almacenados los datos de los productos que van a aparecer o que pueden aparecer en esa factura. En la factura al principio están ya colocados los campos para poder escribir o la zona para poder escribir el nombre del emisor, el código fiscal del emisor, es decir, los datos del que hace la factura, los datos del cliente, el nombre, el código fiscal y sus datos postales, la fecha de la factura y el número de factura. Igualmente tenemos un par de casillas para poder calcular el IVA y si le vamos a aplicar a la factura algún descuento. En principio las fórmulas a aplicar son muy sencillas. Si pinchamos aquí en la celda del importe veremos que está el producto de B12 por D12, es decir, las unidades por el precio unitario. El subtotal sería calcular la suma de toda la columna de importes. El descuento es simplemente el producto del subtotal por el porcentaje de descuento. La base imponible, la resta del subtotal menos el descuento. El IVA sería el porcentaje de IVA multiplicado por la base imponible y el total la suma del IVA más la base imponible. Partimos ya, por tanto, en nuestra factura de esas fórmulas escritas que, como decimos, son muy sencillas. ¿Qué es lo que queremos conseguir entonces? Lo que queremos conseguir es que nosotros simplemente escribiendo la referencia del producto que hemos vendido nos aparezcan rellenos el campo descripción y el campo precio unitario. Es decir, yo escribo la referencia del producto que vendo, las unidades y automáticamente se me rellena el resto de la factura. Lo que ocurre es que los datos de los productos los tengo almacenados en esta otra hoja que he llamado almacén. Vamos a hablar un poquito de esta tabla en la que están almacenados los productos. En este caso está compuesta por tres columnas. La primera columna se llama referencia y aparece un código que es único para cada uno de los productos. La segunda es la descripción del producto que yo puedo vender o que tengo en mi almacén, en mi estocaje, etc. Y la tercera columna es el precio. Aquí puede haber muchos más campos que yo podría utilizar, pero en este caso solamente tengo, para que sea más sencillo, solamente tengo estos tres campos. Bien, en la factura de lo que se trata, por tanto, es que yo escribo el código y automáticamente en descripción y en precio unitario van a aparecer la descripción de ese producto y el precio unitario de ese producto. Para eso lo que tendremos que utilizar es la función consulta v. La función consulta v lo que nos va a pedir en primer lugar es un primer campo que es la referencia de ese producto. Luego nos va a pedir, vemos aquí que pone almacén, un signo de admiración y un rango. Luego lo que nos va a pedir, por tanto, es el rango sobre el cual vamos a buscar ese valor. El que ponga almacén y el signo de admiración lo que significa es que va a ser en la hoja almacén, que yo la he llamado así. Si la hoja se llamara hoja 3, pues sería hoja 3, signo de admiración. Y luego el rango, pues es el rango de los valores donde están almacenados mis productos. Y por último le tengo que añadir el indicador de columna. El indicador de columna lo que me dice es, o lo que le dice a la función consulta v, qué dato es el que tiene que extraer, siendo la columna 1 la columna de la referencia, la columna 2 la columna de la descripción y la columna 3 la columna del precio. Por tanto, en principio yo lo que tendría que escribir es consulta v, luego tendría que venir la celda A12, en este caso aparece factura admiración A12 para hacer referencia a la hoja en la que estoy, en la hoja factura. Después el rango en el cual voy a buscar los datos, que como está en la hoja almacén, pues pondría almacén admiración y el rango. Y por último punto y coma 2, para indicar que se trata de la segunda columna, la columna descripción. Y con el precio unitario sería exactamente igual, consulta V, celda A12 de la hoja factura, el rango en el cual voy a buscar, que es dentro de la hoja almacén de la A2 a la C11, y la columna 3, que es la columna en la cual tengo los precios, la columna 3.
Bien, pero vemos que las fórmulas que tengo aquí no son solamente consulta v, sino que aparece la función sí al principio. Bien, eso es debido a que la función consulta v, si no tiene ningún dato, es decir, si yo aquí dejo esto vacío, aquí vemos que aparece un 0 en descripción y un 0 en precio unitario. Eso es por la función sí. Si yo quitara la función sí para la columna precio, vamos a ver que me sale un mensaje de error y entonces pierdo el valor del importe y pierdo los subtotales. Por lo tanto, lo que haremos es aplicarle esa función sí, es decir, esas funciones anidadas. Nuestra función sí lo que hace es que nos pregunta si la celda en la cual está la referencia o debería estar la referencia del producto está vacía. Si no está vacía, por eso aparece aquí el simbolito menor, el simbolito mayor y dos comillas seguidas, eso lo que hace es preguntar si no está vacía, ¿vale? Si no está vacía, me ejecuta la función consulta v que hemos explicado antes. Y si sí que está vacía, lo que me coloca es un 0. ¿Qué ventaja tiene el vincular nuestras hojas de facturas o nuestros documentos de facturas con tablas de datos? En primer lugar, me ahorro el tener que estar escribiendo la descripción y el precio unitario. No solamente porque trabajo menos, por decirlo de alguna manera, sino también porque así no me confundo a la hora de escribir los datos, a la hora de escribir sobre todo los precios. Y por otra parte, si por la cuestión que sea un precio cambia, por ejemplo, la impresora, el precio cambia, en lugar de 56 pasa a valer, por ejemplo, 35, automáticamente se actualiza mi factura. Con lo cual, esto es muy útil si yo estoy recibiendo, por ejemplo, semanalmente los datos de venta de mis productos. Alguien me manda un email o diariamente o semanalmente se van actualizando estos datos. Pues yo no tengo que estar constantemente consultando una tabla y andar escribiendo los datos, sino que simplemente los modifico en esta tabla o los puedo copiar del documento que me envíen y automáticamente queda vinculado a mi factura. Vamos a hacer alguna prueba, por ejemplo, añadir un producto vendido más. Por ejemplo, el producto SX402. Vamos a suponer que hemos vendido 5 unidades. Escribo aquí la referencia SX402. A continuación, veis cómo automáticamente ya me aparece la descripción del producto y el precio unitario. Obviamente el importe aparece en 0 porque aún no he puesto cuántas unidades he vendido. Bueno, pongamos que he vendido 12 unidades. 12 unidades y vemos cómo automáticamente se actualiza toda nuestra factura.